Son las 6 de la mañana con 59 minutos, faltó un minuto para que sean las 7 de la mañana. Ayer estuvo aquí Rafael Correa, el exministro de Economía de este gobierno, quien actualmente es candidato o precandidato a la presidencia de la República. Él, además de defender los resultados de su política petrolera, acusó a quienes llaman los economistas contadores de haber destruido el país. Uno de ellos, Abelardo Pachano, que fue expresamente mencionado por Rafael Correa, está haciendo esta mañana aquí su legítimo derecho a la réplica. Buenos días, economista Pachano, gracias por estar aquí. ¿Qué tal si empezamos viendo un fragmento de lo que dijo ayer Rafael Correa? Adelante, por favor. Ahora, que quede clarísimo, porque esta es una falsedad que la repite Pablo Lucio, Posito, Abelardo Pachano, o ignorancia o mala fe. Bueno, pero no va a decir que tiene ignorancia Abelardo Pachano. Yo sí creo que Abelardo Pachano es incompetente. Yo sí creo que son altamente incompetentes en materia económica. Por fin vamos a tener un fondo de estabilización. Lo que se ha quitado es ese 70% absurdo, antitécnico y antiético para preanunciada y anticipadamente recomprar deuda, y eso tiene bravísimo a estos señores que son normalmente representantes de los acreedores. Dicho sea de paso, Produbanco, cuyo presidente es, ¿cómo se llama este señor? Abelardo Pachano, tenía bonos de deuda externa, era acreedor del país. Empecemos por ahí, economista Pachano. Usted hace sus análisis y da sus opiniones en función de los intereses del banco del cual usted es presidente. Buenos días. Jorge, buenos días y gracias por la oportunidad. Ya tengo muchos años en actividad pública como para ponerme a decir de qué manera actúo yo. No soy un atolondrado, no soy una persona que hoy día digo una cosa y mañana digo lo contrario. No soy una persona que me muevo en el lodo, en el fangal de la política clásica ecuatoriana, de que cuando no tengo argumentos insulto. ¿Todo eso hace Rafael Correa? Lo hace, y usted en el resumen que acaba de pasar, inclusive degrada y denigra al trabajador ecuatoriano, denigra a los contadores que merecen todo el respeto, como denigra a cualquier trabajador, como denigra a cualquier empresario que no está de acuerdo con él. Un demócrata, un técnico, un hombre que cree que tiene la razón, defiende sus ideas con convicción, sin agredirle al que está al frente. Yo no tengo por qué enlodarle al que está al frente, aunque discrepe conmigo. Y en este sentido, Jorge, una vez más difama. Es un difamador consuetudinario, porque ya le he demostrado varias veces. A su primera denuncia de que el Produbanco tenía bonos, yo le demostré con certificados de que no los tenía. Pero yo mismo dije que el Produbanco en el año 95, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, compró bonos por pedido del gobierno y los compró a la par, y eran eurobonos. Y en el año 2000... ¿Haberlos comprado a la par no era un buen negocio? No era un buen negocio, Jorge. Era una contribución, como lo hicimos muchísimas instituciones financieras del país, a favor del Estado ecuatoriano, porque en ese momento pasaba por momentos de, yo diría, necesidades de caja. Estamos hablando de la época de la guerra, supongo. Pero en todo caso, esa fue la única vez que el Produbanco tuvo Solo bonos. compró y no volvió a comprar nunca más, Jorge, porque nunca. Y ganó buena plata con perdió bastante dinero. ¿Perdió? Porque en el año 2000, o mejor, en el año 99, un año antes de que se venzan esos bonos, el gobierno declaró moratoria de la deuda. Y en el año 2001, me parece que es en el 2001, se renegoció esa deuda con el 35% de descuento. De tal manera que ya en esa época, y por declaración inclusive mía pública, yo dije a la primera denuncia del señor Correa, si se merece llamar señor, de que el banco no tenía, pero que sí tuvo, porque hice este tipo de transacciones. Y ahí, a pedido mío, el directorio del banco prohibió al banco volver a comprar bonos del Estado ecuatoriano. O sea, usted, aunque quisiera, y aunque fuera buen negocio, no puede comprar bonos del No vamos a comprar del más. Tesoro, ni y ya bonos no del le Estado. compramos en el gobierno de Gustavo Noboa cuando nos pidieron que le auxiliemos a los depositantes del Filambanco, y tuvimos problemas. Y en mayo del año 2003, a los 4 meses o 3 meses de haber estado ya en funciones, Mauricio Pozo y su subsecretario Gilberto Pazmiño, nosotros decidimos vender con descuento al 85%, porque no sabíamos lo que iba a pasar con los bonos. Si nosotros hubiéramos sabido, como tendenciosamente dice Correa, de que los bonos iban a estar a la par, hubiéramos esperado y no hubiéramos perdido más plata, más dinero. Él dice que usted dice las cosas que dice por ignorancia o mala fe. ¿Él afirma lo que afirma por el Produbanco por ignorancia o por mala fe? Él lo dice difamando, y ese es su estilo, difamar. Y aquí le voy a dejar 2 documentos oficiales entregados a la Superintendencia de Bancos, que los tienen ellos, en donde se confirma que el Produbanco perdió y que fueron entregados
a las comisiones de fiscalización del Congreso Nacional, Jorge. Aquí le dejo, Gracias. Aquí está la historia de esto. Pero es más, Jorge, uno tiene que decir las cosas que cree y que piensa. Uno tiene que ser honesto intelectualmente. El señor Correa dice que los acreedores siempre, o los tenedores de bonos, le han chupado la sangre al pueblo ecuatoriano y que hay que tratarlos muy mal. Pues bien, durante la gestión de él, Cuando fue ministro Rafael Correa. Cuando él fue ministro, si usted compraba un bono el día en que él se posesionó, un bono del año 2012, y lo vendía el día en que él salió, usted se hubiera ganado en términos anuales el 62%, Jorge. En 106 días. El 62%. Yo le he hecho un cálculo en base a las informaciones de cotización diaria de los bonos, de cómo estaba la cotización. Durante el periodo de él, al principio cayeron los bonos, pero luego pasaron otra vez de la par, sobre el 100%. ¿Y sabe por qué pasaron, Jorge? Porque en esa administración él fue ortodoxo en el tema de la deuda. Cumplió con todas las obligaciones ecuatorianas, pagó puntualmente y lo hizo muy bien. Lo está acusando a Correa, Rafael Correa, de neoliberal. Lo estoy acusando a él de tener una política distinta de la que dice. O sea, tiene doble, una cosa dice, otra cosa hace. Claro. Usted recordará, Jorge, ya que está el gráfico, si usted anualiza la rentabilidad de los tenedores de los bonos, en el periodo de Rafael Correa anualizado ganaron 62%. En el periodo de Mauricio Yepes, 31%. En el periodo de Mauricio Pozo, 53%. O sea, lo que se está afirmando es que los tenedores de bonos nunca hicieron tan buen negocio como con Rafael Correa. Si uno estaría viendo desde el punto de vista ese perverso de creer que los acreedores del Ecuador son unos abusivos con el país, cuando yo los veo desde un punto de vista distinto, colaboran al financiamiento de estas escuálidas finanzas públicas que nuevamente, Jorge, como consecuencia de la política de expansión del gasto público, el Ecuador tiene que sobreendeudarse en el año 2006. Y Jorge, yo quiero simplemente recordar... Perdón, todo lo que usted me dice es cierto, hay estadísticas... Le voy a dejar. Perdóneme, él dijo estos mentirosos farsantes, refiriéndose a usted, a Pablo Lucio Paredes, a Mauricio Pozo. Hay documentos fáciles para poder probar y hay hechos tan elocuentes. Es que alguien miente, él dice que ustedes mienten, mentirosos farsantes. Es facilísimo probar, Jorge. Aquí, ¿Facilísimo por ejemplo, probar que miente él? Claro, es facilísimo probar que dónde está la verdad de las cosas. Por ejemplo, hay dos empresas, la una Reuters, la otra Bloomberg, que le dan la cotización diaria de todos los bonos públicos en el mundo, y privados inclusive. Tome la trayectoria de los bonos ecuatorianos. Desde el día en que se posesionó este señor al día en que renunció, calcule la diferencia del precio, analice la rentabilidad y verá que le sale el mismo 62% mío. Eso es para contadores. Para que lo hagan contadores, Jorge. Ahora, y Jorge, esto no le quiero decir. Sí, por favor. Él dijo que el FEIREP servía como escudo para defender a los acreedores externos. Eso dijo, que lo habían hecho ustedes, los economistas contadores, para hacerlo así, para Sí. a quienes tienen los Y papeles que de la deuda. desarmando el FEIREP iba a caer el precio de la deuda y que ahí sí los deudores iban a tener una cotización acorde con el Ecuador. Desarmaron el FEIREP, Jorge, y el precio de la deuda subió Subió. al 100%. Hasta ahora está sobre el 100%, Jorge. Explicación, el FEIREP no era el mecanismo protector de los acreedores. El FEIREP era el mecanismo protector de las finanzas públicas ecuatorianas. Era el Fondo de Ahorro Nacional que podía haber servido para momentos difíciles del Ecuador. De ahí podían haberse sacado ahora fondos para atender la sequía ecuatoriana. De ahí se podían haber sacado fondos para atender emergencias. Y no era mecanismo de protección. La historia es implacable, el tiempo es implacable, Jorge. Ahí se aclaran las cosas. La entrevista de ayer empezó planteándole yo que cómo era posible que con el mejor precio del petróleo que haya tenido el Ecuador en su historia tengamos un crecimiento económico inferior al del año pasado y una inflación mayor que la del año pasado. Dijo que fue culpa de los ortodoxos, de los neoliberales, y él dijo que lo que no dicen es que en su gestión el desempleo cayó del 12 al 9,5%. Jorge, en el tema del desempleo hay que ser cuidadoso también.
hay que ser cuidadoso, porque... Dijo también que la economía está reaccionando mejor que lo que esperábamos, que el decrecimiento de este año fue en el primer trimestre del año 2005, por lo tanto, cuando él llegó al Ministerio de Economía, ya había ocurrido el decrecimiento, después todo ha sido crecimiento. Todo se puede dilucidar mirando los indicadores, Jorge, con todo el cuidado y todo. El hecho cierto es que el Ecuador tiene en el año 2005 un año magro, un año en donde se perdieron muchísimas oportunidades, un año en donde se descontroló el gasto público, en donde se rompió la ley de transparencia fiscal y se dio lugar a que en el presupuesto del año 2006 tengamos nosotros un déficit inicial de 800 millones, que si le incorporamos los otros elementos que no están ahí todavía visualizados, supera los 1.400 millones. Bueno, eso ocurrió, pero según decía Rafael Correa, este era un cambio de rumbo de la economía para hacer una economía popular de servicio social, de atención a los pobres. De mayor endeudamiento público y de menos gasto social. Los indicadores de gasto social son ahora menores de lo que eran antes, Jorge, no son mejores. Si no ha habido mejor reparto social, no hay nuevos programas de salud, no hay nuevos programas de educación. Lo que hicieron es un ajuste salarial a un grupo de profesores y nada más. Si no se vio esto, nosotros advertimos que la eliminación del FEIREP lo único que iba a producir era simplemente una presión pública que se vio, paro en Puerto Viejo, paro en Esmeraldas, paro o amenazas de las provincias centrales, el paro oriental. Todos los municipios piden más recursos, un gran ambiente para extraerle los escasos recursos al Estado ecuatoriano. Cada día el Estado ecuatoriano tiene menos recursos y contra eso luchamos. Si eso es ser ortodoxo, en bendita hora. Si luchar porque se elimine, se reduzca la deuda pública y se le controle el tipo de gasto del Estado, que se llame eso ortodoxo, en buena hora, Jorge. Lo que nosotros creemos es de un Estado responsable, en una organización pública que vele por el interés de los ciudadanos pobres, no que estemos gritando, no que estemos malgastando los recursos. En el año 2006 vamos a tener más endeudamiento público. ¿Para qué? Para luego decir que hay que repudiar ese endeudamiento público. Porque ahora el mismo equipo del gobierno de Palacio se ha ido a los mercados internacionales a contratar más bonos. Ahora sí los acreedores son buena gente. Los acreedores a nosotros nos interesan, a los ecuatorianos. Hay que tratarlos bien, pero obviamente hay que defender primero el interés ecuatoriano. El Ecuador tiene que manejarse con mayor sensatez, con menos griterío de esta naturaleza, Jorge. ¿A dónde lleva todo esto? ¿Qué solución le trae con todo esto? Uno no tiene que ponerle a esto una pasión indebida. Uno no tiene que tener ese tipo de vanidades insufribles que no acepta las críticas de las otras personas. Uno es demócrata cuando uno sabe aceptar las críticas de los demás y no insulta a los demás. Economista Pachano, gracias por haber estado aquí. Abelardo Pachano, con su legítimo derecho de réplica a las afirmaciones que hizo ayer aquí el exministro y actual precandidato presidencial Rafael Correa. Un corte, volveremos enseguida a contarles cuáles serán los cambios que habrá en el manejo del